quiero que abra su Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Busque su Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Damos la bienvenida a todos, hermanos. Es una bendición tenerles en la casa del Señor. Vamos a leer una vez más versículos del 1 al 10. Deuteronomio 8, versículo del 1 al 10. Cuando usted lo encuentre, le invito a que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8. Hermanos, cuando usted y yo revisamos la historia del pueblo de Israel, hay una cantidad de principios que podemos aprender, ¿verdad? Porque así como a Israel le costó creerle a Dios, a nosotros también muchas veces nos cuesta. Yo cuando estudio la historia del pueblo de Israel, me veo veo la iglesia, ¿verdad? Allí. O sea, no es que el pueblo de Israel sea la iglesia, pero yo veo que los mismos errores, los mismos problemas, la misma batalla que Dios tuvo con su pueblo Israel, los tiene con la iglesia. Entonces nosotros aprendemos. Yo quiero hablarle, ¿verdad? Empecé a hablarle el sábado anterior, las lecciones que nosotros podemos aprender del pueblo de Israel en el desierto. Vamos a leer la palabra del Señor, versículo del 1 al 10 del capítulo 8 de Deuteronomio. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿A dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Y qué más? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni le faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Padre, gracias por su palabra, gracias por la bendición que usted nos da de poderle servir, de poder estar en comunión con usted. Que su Santo Espíritu sea el que obre, el que se manifieste, el que nos hable a nuestro corazón. Permítanos aprender
Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Le suplico un momentito su atención. Yo le he titulado, hermano, a esta meditación o a esta serie de meditaciones, lecciones que nuestro Dios, lecciones de Dios en el desierto, o propósitos de Dios al introducir a su pueblo al desierto. Usted tiene que conocer esta historia. Usted como buen creyente tiene que saber de lo que yo le estoy hablando. O sea, hermanos, Dios, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Usted conoce esa historia y fueron esclavizados, ¿verdad? El faraón que estaba en la época que José lo llevó a los judíos a Egipto era amigo de él y él los trató muy bien. Pero cuando ya murió ese faraón y vino un nuevo, ese ya no lo vio igual. Y entonces dio una ley, hermanos, que le aumentaran el trabajo, ¿verdad? Ya no les dieran la paja para hacer el ladrillo, el adobe que hacían, sino que ellos mismos tenían que ir a recogerla. Y ese mismo faraón dio otra orden, hermanos, que a las parteras, que cuando naciera un bebé, un niño de las hebreas, si era varón, que lo mataran, y si era hembra, que le preservaran la vida. Ustedes conocen eso, lo hemos estudiado, lo hemos leído, y usted debe de conocer la historia del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Dios levantó a Moisés. Dios levantó a Moisés, bueno, lo hizo nacer allí en Egipto para que él conociera la cultura egipcia, para que él tuviera autoridad. Por un milagro de Dios, Moisés nació y estaba en ese tiempo que era prohibido que los varones vivieran, y pues lo tuvieron escondido un tiempo. Luego ya no pudieron tenerlo escondido, lo fueron a tirar al río. Usted conoce la historia, hermano, y la hija del faraón estaba saliendo en ese momento y lo mandó a recoger, ¿verdad? Lo sacaron de las aguas, que es lo que significa el nombre Moisés. Y por eso ese muchacho fue criado ahí en el palacio del rey como hijo del rey. Entonces Moisés, luego Dios lo llama, ¿verdad? Usted conoce la historia de la zarza que ardía y no se consumía. Y Dios lo comisiona, Dios lo manda. Moisés no quería ir, pero lo manda a que el pueblo le estaba gimiendo, le estaba clamando, estaba llorando. Y Dios comisiona a Moisés para que vaya a sacar ese pueblo de la esclavitud. ¿Usted conoce eso, hermano? ¿Conocemos eso? Usted debe de conocerlo. Todo buen creyente debe saber esa historia. Es algo precioso. No me la esté viendo en la novela, porque ahí es mentira, ahí distorsionan todo para confundirlo. No, léamelo en la palabra del Señor. Hay una novela que se llama Moisés, ¿sí o no? Hay otra que se llama, la están pasando, Sansón y Dalila. Y hay mucha gente que la está viendo en la novela. No esté viendo novela, siempre es novela y es mala, porque el problema es que la distorsionan, no ponen el mensaje bíblico, sino que ya inventan cosas, ¿verdad? Porque esa es la meta, confundir. Léalo en la palabra, hermano, léalo en la palabra, es lo mejor. Bueno, el pueblo estaba esclavo. Dios levanta a Moisés para que lo saque. Ustedes se recordarán que el faraón fue sometido a esas 10 plagas: las ranas, los piojos, los sapos y las ranas son los mismos. A ver, más plagas. La sangre, la muerte del ganado. ¿Qué más? Las langostas. Hay algunas, granizo, ¿verdad? Granizo. Y la plaga más grave, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos, porque ahí se murió el primogénito del faraón, que iba a ser el que iba a seguir reinando. Y ahí se murieron todos los primogénitos de los egipcios. Allí se le acabó, ¿verdad?, la fuerza al faraón y los dejó ir. Dios le manda las 10 plagas para presionar al faraón,
porque el faraón no quería soltar. El faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Le estaban sirviendo, los tenía trabajando. Entonces el pueblo sale, hermano, sale de la esclavitud y empieza a caminar en el desierto. Empieza a caminar en el desierto. Ese pueblo, ese pueblo viajó en el desierto. Ese pueblo anduvo en el desierto 40 años. ¿Cuántos anduvo, hermano? 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo no quería aprender lo que Dios le quería enseñar. Entonces el desierto se convierte en una escuela, se convierte en una universidad, se convierte en un lugar donde Dios quería, hermanos, enseñarle a su pueblo lo que su pueblo tenía que aprender. ¿Qué sucede al final? El pueblo se pone rebelde. El pueblo se pone rebelde y nunca quisieron creer y aprender todo lo que Dios quería enseñarle. ¿Y qué pasa? Óigame, en el desierto mueren. En el desierto murieron solamente 2 de esa generación. Entraron a la tierra prometida. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Dígalo conmigo: Josué y Caleb. Josué. Esa es una escuela, ¿verdad? Josué y Caleb, solo los únicos 2 que entraron a la tierra prometida de esa generación, porque todos, hermanos, se quedaron con rebeldía, se quedaron como desobedientes, se quedaron sin tener fe, se quedaron sin obedecer a Dios, no quisieron aprender. Véngame para acá. ¿Por qué duraron 40 años en el desierto? Si esa trayectoria pudo haber sido en un mes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no aprendieron la lección. Eso pasa como cuando un niño no aprende, no pasa de grado. Hay unos que ya están grandes y están en primer grado. Entonces el Señor, ¿qué hace? Sigan dando vueltas. No están listos todavía, sigan dando vueltas. No están listos, sigan dando vueltas. En el desierto, hermano, en el desierto se quedaron dando vueltas, ¿verdad? Dando vueltas y nunca entraron. El propósito de Dios nunca fue de meterlo al desierto para que ahí terminara. Él quería ocupar el desierto para pulirlo. Él quería ocupar el desierto para que ellos se capacitaran. Hermano, el desierto es como un lugar a donde vamos a tener un proceso. Y todo creyente, por favor, todo creyente, hermano, todo creyente debe de saber esa palabra de proceso. Porque eso, todo creyente tiene un proceso. Desde que Dios nos agarra y venimos a Cristo y ahora somos creyentes, ahora somos cristianos, Él nos va a meter en un proceso. La palabra del Señor dice que somos barro. ¿Qué somos? Barro en manos de ¿qué? Del alfarero. ¿Y cuál es la idea del alfarero? Que va puliendo cada pieza, la va puliendo para que se vea mejor. Y eso es lo que nosotros somos. Eso se llama, dígalo conmigo, se llama proceso. Proceso. Todo creyente sufre proceso. Todos sufrimos proceso. Todos estamos en un proceso. Y ese proceso no termina, sigue, continúa. Hermano, el Señor óigame por favor, antes de meterlo a usted, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Israel, la tierra que ellos iban a poseer, es símbolo de bendición. Es símbolo de bendición. Cuando los judíos entraran a la tierra prometida, hermanos, una tierra, primero Dios, un día vamos a tener el privilegio de poder ir a Israel y conocerla físicamente. Una tierra especial. Lea usted, investigue, oiga documentales de Israel, es algo precioso. Pequeñito como El Salvador, pequeñito en territorio como El Salvador, pero son una potencia, tienen una calidad excelente, hermano. Israel es algo precioso, y de él aprendemos mucho nosotros. Entonces, hermano,
el Señor antes de introducir a su pueblo a la bendición de la tierra prometida, donde se conoce que de la tierra fluye leche y miel, hay una bendición enorme, donde dice el Señor dice ahí en esa porción que las piedras son hierro, dice. O sea, allí es una bendición enorme. Entonces, hermano, antes de introducirlos allí, antes de llevarlos a la bendición, antes de darles todo lo que ellos iban a necesitar, donde iban a llegar a poseer, donde iban a llegar a encontrar una bendición, óigame por favor, era necesario prepararlo, era necesario capacitarlo, era necesario pasarlo por un proceso. No solo les vamos a dar todo lo que quieran, necesito, dice el Señor, prepararlo. Y eso es lo que hace con nosotros. Eso es lo que hace con la iglesia, eso es lo que hace con el cristiano, eso es lo que hace con las parejas, eso es lo que hace con los jóvenes, eso es lo que hace con los adultos. O sea, hermano, antes de darle todo lo que usted me está pidiendo, porque uno cuando viene a Cristo empieza a pedir, porque uno como pastor enseña que hay que pedir. Jeremías 33:3, hasta ahí arriba está, clama a mí y yo te responderé. Uno le enseña a la gente a pedir, pero déjeme decirle algo, el Señor antes de bendecirlo, antes de meterlo a la tierra prometida de su bendición, Dios lo va a preparar, hermano. Dios lo va a preparar. ¿Qué sucede con una persona que no está preparada cuando la bendición le llega? ¿Qué sucede? Se enloquece, hermano. No sabe administrar. El apóstol Pablo, el otro día estábamos hablando de eso, le dice a Timoteo, su hijo en la fe, por favor no le ponga mano a ningún neófito. Porque la figura ahí de imponer mano es darle una responsabilidad, darle un ministerio, entregarle un cargo. No me le entregue un cargo a un neófito. Y un cristiano neófito, si usted no lo ha oído, es un cristiano nuevo, un cristiano que no tiene experiencia. Y si usted le da a un niño mucho dinero, se le enloquece, se va a comprar bolsas de dulces bien grandes, y se vuelve un problema bien grande. Entonces, hermano, eso estoy tratando yo de hablar los días sábados. Lecciones que aprendemos en el desierto. Y la primera lección que estábamos viendo el sábado anterior es que el pueblo aprendiera a depender de Dios. El pueblo había estado esclavizado allá en Egipto, no había tenido su relación con Dios buena, no lo conocían, no habían tratado con Él, ¿verdad? Habían oído hablar de Él, pero no habían tenido una relación. Entonces Dios lo mete al desierto para que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, o dependemos de Dios o vivimos mal. ¿Me oyó? En el tiempo y bajo las circunstancias que vivimos y que tanta cosa fea que se oye, o dependemos de Dios, o nos agarramos bien de Dios, o vivimos bajo la cobertura de Dios, o vivimos mal. Es una realidad. Y el pueblo de Israel, Dios lo llevó al desierto para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Y yo les hablé de tres cosas en el desierto. Les hablé de dirección, les hablé de protección y les hablé de provisión. Dirección, ¿por qué? Porque Dios iba en el día de una nube, hermano, y en la noche de una llama de fuego. En el desierto no tenían un edificio, no tenían un cuarto con aire acondicionado, pero la nube que los cubría en el día les daba, los protegía del calor del desierto, y en la noche los protegía del frío del desierto, ¿verdad? Entonces, por otro lado, ellos caminaban hacia donde la nube caminaba. Ellos iban en la dirección que la nube se movía. Entonces, hermano, el pueblo tenía que aprender que Dios es el que dirige, que Dios es el que me lleva por donde Él me va a llevar, por donde Él sabe que voy a ir mejor. Si yo lo sigo a Él, si yo me dejo guiar por Él, si yo le hago caso a Él, si yo le obedezco a Él, voy a estar bien. Segundo, hablamos de protección. Ya le dije yo, la nube los cubría, la nube los protegía, no había problema. Tercero, provisión. Dios se encargó de darles alimento, Dios se encargó de darles agua, Dios se encargó incluso en algún momento de traerles carne.
Porque el pueblo insatisfecho empezó a renegar que solo maná, 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 maná. Y el Señor hizo un soplo y empezaron a caer las codornices. Cantidad de carne en el desierto, ¿verdad? Sin embargo, no era esa la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la lección? Que aprendamos a depender de Dios. ¿Me están escuchando? Que aprendamos a depender de Dios. Él es nuestra protección, Él es nuestra dirección, Él es nuestra provisión. Segundo, hermano, yo quiero que veamos otro elemento, que es otra lección en el desierto que es muy fuerte, y era necesario que el pueblo aprendiera, óigame hermano, a creer en Él, a creer en Dios, que tuviera su fe aferrada a Dios, que tuviera su fe firme. Porque, óigame, por favor, no hay otro lugar más bonito para aprender a creer que el desierto, cuando no hay nada, ¿verdad? Y el Señor les probó la fe a ellos y les hizo, hermanos, que ellos aprendieran a creer. Porque hermanos, insisto, o sea, cuando vivimos en un lugar donde todo lo tenemos, donde no nos hace falta nada, donde ahí agarramos y hasta desperdiciamos, ahí no cuesta. Pero en el desierto no hay nada. Quiero que lea conmigo 8:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo despacito conmigo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Oiga, para que viváis y seáis multiplicados. ¿Y qué? Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí encontramos todo. Aquí encontramos todo. Hermanos, el Señor, óigame por favor, el Señor se encargaba de dar instrucciones. El Señor se encargaba de hablarle a Moisés y darle instrucciones al pueblo. Entonces el pueblo simplemente, óigame por favor, el pueblo simplemente tenía que obedecer la instrucción de Dios, la instrucción divina. Y para obedecer la instrucción divina, ¿qué es lo que se necesita? Es creer. Es creer. O sea, nosotros tenemos la palabra. En aquel tiempo Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Ahora usted y yo tenemos la palabra escrita. Y la leemos y la estudiamos y la revisamos. Y usted decide si la cree o no la cree. Usted tiene la instrucción, usted tiene la recomendación, usted tiene el mandamiento, usted tiene el precepto, usted tiene la Biblia, usted tiene la palabra, usted la revisa, Dios le habla, Dios le da el mandamiento, Dios le dice cómo debe de conducirse, Dios le dice cómo debe de caminar, Dios le dice hacia dónde tiene que ir. Ahora, ¿por qué muchos no tomamos en cuenta la palabra? Porque no la creemos. Simplemente no la creemos. La palabra, la instrucción, el precepto, el mandamiento y todo dice tal cosa, pero nosotros agarramos en el camino correcto. Y hermano, uno de los propósitos era el meternos al desierto, era que Dios quería que aprendiéramos a creer en Él. Que Dios quería que nosotros reconociéramos y entendiéramos que el que tenía el poder, que el que tiene el poder, que el que manda, que el que gobierna, que el que dirige, que el que es Él. Porque el problema es que el pueblo siempre quiso hacer su propia voluntad. Lea el versículo 2. Versículo 2. Y te acordarás. Mire, hermano, esta palabra es bonita. Y regáleme un segundo. Véngame para acá. Y te acordarás. Esta palabra es bonita. Porque uno se acuerda, uno se acuerda de algo que ya pasó. Uno se acuerda de algo que ya vivió.
O sea, y que en ese momento ya no lo está viviendo, que ya pasó a otra posición y ya no estamos en ese momento difícil y ya no estamos en ese momento de prueba y ya no estamos en esa escasez y ya no estamos en esa enfermedad y ya no estamos en el desierto, ya salimos del desierto y el Señor le habla al pueblo y le dice: te acordarás. Dios estaba dando por sentado que el pueblo ya pasó. Ya pasó. Ese proceso va a terminar. Hermano, ese proceso no va a ser eterno, ese proceso va a terminar. Todo depende de que su fe usted la active. Cuando Dios lo empieza a ver a usted obrar diferente, cuando Dios empieza a ver que el pueblo obedeció, que el pueblo hizo las cosas como Él quería, Dios dice: hasta aquí, ya no más, ¿verdad? ¿A dónde va a terminar el momento de la prueba? Cuando el pueblo aprenda, cuando la persona crea, cuando el creyente, hasta el apodo que le ponen, ponga en práctica lo que ha aprendido. Verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Regáleme un segundo, hermano. ¿Sabe qué es lo bonito del cristianismo? ¿Y sabe qué es lo bonito? Mira, hermano, el único momento, la única razón por la cual tenemos permiso de estarnos recordando del pasado es para recordar cómo estábamos allá y cómo estamos ahora. No sé si está conmigo usted. Y sabe que uno cuenta lo que pasó hasta que ya lo pasó. Usted no viene a contar aquí en el momento de prueba que está pasando. Usted viene a testificar cuando ya pasó, cuando ya está al otro lado, cuando ya la bendición llegó, cuando usted superó el problema. Y el Señor lo dice, pero para eso necesitamos usar nuestra fe. Para eso necesitamos usar nuestra fe. Esta noche, este día, este momento podemos estar pasando un momento difícil, pero el Señor dice: y te acordarás cuando ya hayas pasado. Pero para eso necesitamos tener fe. Y le dice al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga, y aquí lo dice: ¿para qué te trajo durante 40 años en el desierto? ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué te trajo estos 40 años? Para afligirte. Hermano, para afligirte. Parece que Dios metió a su pueblo al desierto para afligirlo. ¿Están conmigo? No me vaya a dormir. Para afligirte. ¿Será un Dios ingrato? ¿Será un Dios injusto que me mete al desierto o permite que yo pase esta cosa que estoy pasando solo para afligirme? O sea, que será el propósito de Dios que Él se goza de verme afligido, verme preocupado, de verme en la aflicción, de verme en ese momento difícil. Véngame para acá. No. O sea, hermano, cuando Él nos saca y nos mete al desierto, no es para afligirnos. O sea, lamentablemente el ser humano es lo primero que hace cuando ve que las cosas no están como yo quisiera que estuvieran. Lo primero que hacemos es afligirnos, pero Dios no me mete al desierto para afligirme. Óigame, me mete al desierto y me mete a la dificultad y permite que yo entre a la dificultad, no para afligirme y verme afligido. ¿Para qué permite y me mete a esa situación? Para que yo saque mi fe, para que yo utilice mi fe. Hermano, cuando Dios viene y me ayuda, y cuando Dios viene y yo utilicé mi fe y lo clamo, lo busco, le creo, Él viene y me ayuda y me saca de la aflicción, y entonces yo puedo ver que el poder de Dios ahí está a mi disposición. Pero no, el propósito no es afligirme y dañarme y asustarme y matarme, no. El propósito de Él es que yo aprenda a utilizar ese instrumento divino que está en mí, que se llama fe. ¿Están conmigo? Todos los días tenemos que orar con fe. Todos los días tenemos que caminar con fe. La dificultad, la circunstancia, el desierto que usted y yo podamos estar pasando, el problema en la familia, el problema con el hijo, el problema de salud, el problema económico, no es para que Él se va a gozar de verme afligido. Él no me quiere ver afligido. Él quiere verme con confianza, Él quiere verme con fe, Él quiere verme con seguridad. Vamos a Éxodo 14.
Vamos a Éxodo 14. Usted conoce bien este relato porque lo hemos predicado un montón de veces. Y este fue el gran propósito del Señor. Dios le dice, 14:1, ¿lo tiene, hermano? Por favor, léalo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. O sea que Dios es el que les dice por dónde van a ir. Dios es el que le dice a Moisés por dónde los va a llevar. Dios es el que va al frente, Dios es el que va dirigiendo, Él es el que sabe por dónde nos lleva. Él le dice a Moisés que lo lleve en ese lugar y, hermano, sabe hacia dónde los está encaminando, hacia el Mar Rojo. Óigame, por favor, lo está llevando al mar. Y cuando ya están metidos ahí en ese lugar, hermano, ahí no hay salida. O sea, hay peña a la derecha y peña a la izquierda, y enfrente tienen el mar, y atrás viene el faraón con todo su ejército. Regálenme un segundo. Cualquiera puede decir: Dios nos trajo aquí para matarnos, Dios nos llevó aquí para que aquí termine nuestra historia. Cualquiera, mire hermano, en el momento que nosotros estamos pasando por una circunstancia adversa, muchas veces el enemigo nos pone pensamientos negativos y nos dice: Dios no está contigo. Por gusto los cultos, por gusto el servicio, por gusto lo que haces, por gusto los diezmos, por gusto todo lo que has hecho. Y Dios lo que quiere es mostrarnos su poder. Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él. Dios lo que quiere es que aprendamos que no estamos solos. Dios lo que quiere es que enseñarnos y sacarnos de la situación. Léalo conmigo. Léalo conmigo, versículo 2. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y oiga, verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. O sea, no solamente lo metió, sino que dice: yo me voy a encargar de que ese Faraón se encienda en contra de ustedes y los persiga. Verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Verso 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Verso 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y lo siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Verso 9, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Óigame, hermano, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Y verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, dígalo conmigo, y cuando Faraón se hubo acercado, ¿qué pasó? Los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Regáleme un segundito, véngame para acá. Véngame para acá. Qué duro es ver el problema así tan cerca, hermano. Qué duro es ver esa situación así tan cerca. Yo quiero que me entienda esto usted. Dios los había llevado ahí. Dios los había metido ahí. Dios le estaba endureciendo el corazón a Faraón para que fuera a tratar de hacerle daño. Pero en ese versículo, hermano, verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Los vieron cerquita.
Vieron el problema, pero lo vieron cerquita. A mí me encanta esto, o sea, no me encanta esto vivirlo, ¿va? Pero me encanta porque muchas veces Dios permite que la situación llegue al borde. A veces permite que el problema llegue a lo más grave, hermano. ¿Y sabe para qué lo permite? Óigame, por favor, ¿sabe para qué lo permite? Porque cuando usted lo cura de una gripe, usted dice, la tetraciclina, la Taxin verde es la buena. Pero cuando usted ve la situación y la ve que está atravesando un momento bien difícil y ve al faraón así bien cerquita y lo ve con todo su ejército y lo ve con todos los caballos y lo ve con todo el poderío que tiene, hermano, aquí solo Dios. Entonces en el 13 Moisés se levanta y le dice al pueblo, y Moisés dijo al pueblo, y esto lo hemos predicado y lo seguimos predicando, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. No temáis. Esto sucedió en el desierto. Estad firmes. No temas, tranquilo. Estad firmes, firmes. No piensen retroceder, no piensen hablar mal. Un día de esto vamos a hablar de eso, los errores que Israel cometió en el desierto. Pero hermano, firme. 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 Y firme es no baje la guardia. Hermano, véngame, para tener firmeza usted tiene que tener fe, porque alguien que no tiene fe sale huyendo rapidito. Alguien que no conoce al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, rápido empieza a renegar, empieza a reclamar y hace cosas. Eso de tener firmeza significa tener fe. Como le dijo la esposa a Job, mira cómo estás, maldecía a tu Dios y moriste. El consejo que le dio. ¿Y qué le dijo Moisés? Como sabe hablar una mujer necia, has hablado. Esa palabra fatua es necia. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Hermano, el propósito del desierto, el propósito de la dificultad, el propósito de la circunstancia es para que aprendamos a creer en el Todopoderoso, que conozcamos el Dios en el que creemos. No sé si usted está conmigo, no le conocemos todo el poder que tiene. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Superando dificultades, pasando por procesos, viviendo circunstancias, atravesando momentos de dificultad, atravesando momentos de prueba. Moisés le dice al pueblo, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos. Entonces, hermano, el pueblo de Israel se mantuvo firme. Dios le dijo a Moisés, ya no sigas orando, ocupa tu vara, toca al mar, y el mar se abrió. El mar se abrió, el milagro ocurrió, la bendición llegó, Dios cumplió su propósito. Todos los judíos vieron cómo los egipcios entraron en el mar y también cómo Dios los mató. Yo no sé si usted está conmigo. El Señor nos da unas lecciones por medio del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, mire hermano, uno de los milagros que a mí me hubiera gustado ver es cuando el Señor abrió ese mar y cómo el mar se mantuvo ahí y el camino en seco. Es uno de los milagros más grandes que a mí me hubiera gustado ver. Así como el Señor abrió el mar y obró a favor de Israel, así de la misma manera abre esa circunstancia que usted está viviendo y le da la victoria. Pero hay que creerlo. ¿Cuántos lo creen? Hay que creerlo. Así como Él tuvo el poder, hermano, para abrir el mar y que el mar quedara ese camino y que el pueblo pasara ahí y que los egipcios no le hicieran mal, así de la misma manera Él está abriendo el camino para que nosotros salgamos, para que nosotros corrijamos ese problema, para que nosotros recibamos esa bendición. Pero es necesario que el pueblo lo crea. Es necesario, porque el Señor lo que está haciendo por medio de la dificultad, enseñarnos a tener fe. Volvamos a 8:2 de Deuteronomio.
Ver 8:3. Ahorita terminamos. Oiga, ¿lo tiene? 8:3. Y te afligió y te hizo tener que hambre. Pero vea, hermanos, no termina ahí la historia. Y yo quiero que eso lo entendamos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Quizás estemos pasando en un momento de prueba donde no hay mucha abundancia, donde hay escasez, donde no hay bastante. Hermanos, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero vea, no termina ahí la historia. ¿Y qué dice? Y te sustentó con maná. ¿Va? No, el pueblo no murió de hambre. El pueblo, ellos tuvieron momentos que no hubo y renegaron y reclamaron y todo, pero Dios les hizo llover pan del cielo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, que comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4. Tu vestido, oiga, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Yo no sé cómo hizo el Señor, porque esta gente en 40 años tuvo que haber engordado, hermano. Bueno, el maná era una buena dieta para que no engordara mucho, pero dice, tu vestido nunca se envejeció. O sea, sí, un milagro que durante 40 años la ropa no se haya podrido, pero otro milagro es que les quedara, hermano, ya estaban más gorditos, más grandes. Amén. Y yo sé que usted no tiene vestidos de 40 años de estarlos usando. Algunos los tendrán guardados ahí porque no quieren deshacer del vestido con el que se casaron. Este lo voy a mantener toda la vida. Con este que me entierren, ¿y qué le va a quedar ya cuando lo vayan a enterrar? El milagro que el Señor ha hecho es que a usted no le ha faltado, al contrario, hermano, al contrario. Yo sé que usted tiene su closet. El closet que tenemos es una bolsa negra. Cada vez que usted necesita ponerse un ajuar diferente, se mete en la bolsa negra a sacar. Pero hermano, si antes no nos costaba a nosotros. A esta foto del pastor ya la vi, no, es la misma ropa la que cargaba, pero la foto es otra. O sea, antes solo uno teníamos, pues. Amén. Antes no nos costaba. Ay, las hermanas ahora se meten uno, se lo quitan, se meten otro y se lo quitan, ¿cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta? Y esa es bendición, pues. Esa es bendición. Amén. O sea, no es el milagro que el vestido no ha envejecido. O sea, el milagro es que Dios le ha provisto de suficiente. Y dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, los mismos zapatos, pues. Y caminando en el desierto, hermano. ¿Y sabe de qué nos habla eso? Que Dios se ha encargado de proveernos. Hermano, está conmigo. Dios se ha encargado de proveernos, ¿verdad? Con esa mancha de bichos que tenemos, y es que no está fácil, hermano, para vestirlos, para darle comida, para darle zapatos, y que hoy molestan, ay, que ya quieren marca. Amén. Es que es una bendición, pues. Una bendición. Nosotros ya estábamos bien grandotes cuando usamos zapatos. Mi mamá y papá ahorró como unos varios años sin comprar. Chuña andábamos, grandes de dulce, así bien anchos teníamos. Andábamos chuña. Los hipotes de nosotros desde que nacieron ya traían zapatos. Yo me recuerdo que yo estaba emocionado cuando Daniela nació y mi esposa me dice, tráigame unos zapatitos para las niñas. Hermano, yo nunca había comprado zapatitos para las niñas, pasé al supermercado, hermano, y le llevé uno que los vino a poner cuando tenía 4 años. Es una bendición cuando los niños nacen, es una gran bendición porque, ¿verdad? Se les amontonan las cosas ahí que se les amontonan. Eso se llama bendición. Dios tiene cuidado de nosotros, solo hay que tener fe, hermano.
Ay, saber cómo vamos a hacer. Hay algunos que ni quieren tener niños porque dicen que no van a hallar que darles de comer. Yo estoy orando para que el Señor nos mande más bendición de niños, porque yo necesito más niños aquí en la iglesia. El pueblo de Dios dice, aunque nos diga, hasta las que ya no pueden salir embarazadas van a salir embarazadas. Pero es una bendición. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Tener fe. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener fe. Y el pueblo en el desierto necesitó fe, y fue lo que le costó, por eso le costó entrar a la tierra prometida. Amados hermanos, creámosle al Señor, creámosle a nuestro Dios, creámosle a nuestro Dios. Es lo mejor que podemos hacer, y tendremos todo lo que usted y yo hemos deseado siempre. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por su palabra. Gracias por la bendición que usted nos da. Permítanos que nuestra fe esté firme, que nuestra confianza en usted esté firme, que su Santo Espíritu sea el encargado de obrar, de manifestarse y de regalarnos su bendición. Ayúdenos a seguir hacia adelante y bendíganos, Padre, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.